Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso básico de nutrición. En esta clase, la quinta clase, vamos a estar hablando de el peso ideal y de lo que significa esto. Si es la primera vez que llegas a mi canal, si este es el primer vídeo que ves, pues darte la bienvenida. Mi nombre es Diego Contreras, soy asesor en nutrición y realmente yo, para ti que acabas de llegar, mi recomendación sería que aquí en las etiquetas vayas al primer vídeo de este curso, empieces desde cero y así pues puedas coger todas las nociones. Si lo quieres hacer luego, no hay problema, puedes ver toda esta clase y si te gusta, pues empezar el curso desde el principio. Para los que pues ya lleváis un tiempo conmigo, ya sabéis que hemos estado hablando del metabolismo, hemos estado viendo conceptos básicos y la composición corporal, tanto a nivel del agua como del resto de nutrientes. Y en esta vamos a hablar de lo que es el peso ideal. ¿Qué quiere decir realmente esto de peso ideal? Es, digamos, ya si habéis estado viendo mis conferencias o incluso pues en el resto de las clases, ya os estoy comentando que para mí el tema del peso es algo relativo. ¿Por qué? Porque el peso simplemente es una suma de todo lo que compone nuestro organismo. Es una suma de cuánta grasa tenemos, de cuánta masa ósea tenemos, porque el esqueleto, depende de la persona, va a pesar, pues a lo mejor nos puede pesar 2 kilos, nos puede pesar 3, nos puede pesar 4 o incluso 5 kilos, dependiendo pues de las dimensiones de la persona. También la masa muscular y todo lo que es el tema de líquidos. Además, también si tenemos estreñimiento, pues vamos a tener más peso del debido porque tenemos mucha materia fecal en los intestinos. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender a la hora de hablar de peso es que el peso no es fijo, no es estático, está en constante cambio. ¿Por qué? Porque obviamente nuestras composiciones de grasa y de masa muscular, e incluso de líquidos, van variando a lo largo de nuestra vida. En periodos largos de tiempo, es decir, en años, las variaciones pues cambian. Nosotros en la primera época de nuestra vida, desde pequeños, de hecho en el primer año y medio de vida, es el mayor crecimiento que tiene el ser humano. O sea, tenemos un crecimiento exponencial de tejido, de masa ósea, etcétera. Y luego ya la siguiente etapa, digamos, de mayor crecimiento o de mayor cambio, estaría hablando en la adolescencia, que ahí digamos que habría una diferenciación entre los hombres y las mujeres. Las mujeres tienden a madurar, digamos, más rápido que nosotros. Nosotros pues somos un poquito lentos en este tema de la maduración. Y a nivel físico y metabólico y hormonal, pues pasa también lo mismo. O sea, todos los procesos de maduración de la mujer, pues empiezan antes. De hecho, la mujer ya con la menstruación, que ya empieza a indicar que esa hembra del ser humano ya está preparada para dar paso a la siguiente generación. Estaríamos hablando de los 8, hay casos de 8 o 9 años. Lo normal a día de hoy pues estaríamos hablando entre 10 y 11, pero a partir ya de esa edad, a nivel de los hombres, lo que es la maduración, pues ya estaríamos hablando de 13, 14 años, más o menos. Hay algunos que antes y hoy, bueno, más tarde no, pero hay algunos que sí puede ser un poquito antes. ¿Qué pasa? Que ya llegados a este punto se empiezan a diferenciar un poco lo que es el tema de mujeres con el tema de hombres. Ellas están más diseñadas a acumular más grasa, nosotros más masa muscular. Y la siguiente etapa ya sería más o menos a partir de los 50 años que se empieza a hacer una degeneración o una degradación de los tejidos en el ser humano. Con la menopausia, pues en las mujeres es más acelerado, es más, digamos, se incrementa más esa acumulación de grasa, porque pues hay desniveles hormonales, entonces se vuelve todo un poquito más loco. Y ya en edades bastante más avanzadas, si no estamos haciendo deporte, si no cuidamos la alimentación, pues obviamente esa degeneración que hemos hablado a partir de los 50 años se va haciendo exponencial también. Lo que hemos hablado antes del primer año y medio de vida, que es exponencial en crecimiento, pues a partir de los 50 es exponencial en degeneración. Y
Además, también con todo esto del tema del deporte, dependiendo de si una persona es sedentaria o es deportista, si hace ejercicios cardiovasculares o se los hace de musculación, pues la masa corporal puede ir variando. De hecho, lo vemos continuamente. Si ves a una persona que es sedentaria, come mucho, empieza a acumular peso, pero luego de repente pues empieza a cuidar la alimentación, empieza a hacer deporte, se empieza a reducir su volumen, a lo mejor su peso no cambia tanto, porque está aumentando la masa muscular al tiempo que reduce la grasa, ¿vale? Entonces vemos que el peso es relativo, es simplemente esa suma de todo lo que tenemos. Ahora bien, dentro de lo que es el saber la composición corporal, pues siempre se había pensado que la forma de medición los cálculos eran bastante complicados y los sistemas de mediciones eran muy caros para que cualquier persona lo pudiera hacer. A día de hoy, pues no es tan caro, no es tan complicado. De hecho, justo tenéis el vídeo entre la tercera y la cuarta clase tenéis el vídeo de cómo utilizar la báscula Tanita BC730, que es con la que yo trabajo, y es una báscula de bioimpedancia para que te mida la composición corporal a nivel general del organismo, ¿vale? No te dice dónde está la grasa, obviamente tú puedes más o menos tener las nociones de decir, oye, pues yo acumulo más grasa aquí o más allá, pero te va a decir de tu peso corporal, pues qué porcentaje es grasa. Y eso te va a dar más conocimiento. Ya sabes que yo soy mucho de conocimiento. Y cuanto más sepas, mejor para ti. ¿Vale? Porque si no lo sabes, no lo puedes poner en práctica. Y si no lo puedes poner en práctica, pues nunca vas a poder hacer algo real, algo tuyo, que sea tu esencia. ¿Vale? Porque sin conocimiento, pues lo de la ignorancia es la felicidad, es una mentira enorme que nos han vendido desde siempre. Entonces, cuanto más sepas, mejor. Y principalmente con esta báscula lo vamos a mirar. Si no tienes la báscula de bioimpedancia, hay un sistema que se le llama el índice de masa corporal, o IMC por sus siglas, que determina en base a tu estatura y en base a tu peso aproximadamente te dice si ese peso está dentro de lo ideal o no, ¿vale? Aquí obviamente vuelvo a hacer un inciso. Esto lo que está haciendo es determinar tu peso, o sea, coge tu peso. Y tú puedes tener mucho músculo y poca grasa, pero si ese peso se va de madre para esta tabla, pues te puede indicar a lo mejor una serie de problemas que realmente no están dentro de tus características. Pero es una tabla, digamos que como referencia nos puede echar un apoyo. Digamos que es una muletilla, es como un andador que nos permite pues una facilidad a nivel de determinar pues qué tal estamos. Entonces, esta tabla, la del índice de masa corporal, también se llama índice de Quetelet por quien la diseñó, lo que va a determinar es si, digamos, tu peso entra dentro de lo que se considera delgadez, es decir, si tienes un peso bajo, si tienes un peso normal, si tienes sobrepeso o si tienes obesidad. ¿Vale? Dentro de lo que es la obesidad hay diferentes niveles y obviamente cuanto más alto es el nivel, pues más problemas de salud te pueden, se te puede provocar. ¿Vale? Entonces, yo como siempre le digo a todo el mundo, los problemas de salud que la Organización Mundial de la Salud te dice que puedes tener dependiendo de cada uno de estos baremos, digamos que es como una especie de lotería. ¿Qué quiere decir? No significa que te vaya a tocar, pero significa que tienes más papeletas que otros para que te toque. ¿Vale? Porque volvemos a lo mismo. La gran mayoría de problemas de salud vienen por exceso de grasa en el organismo y exceso de toxinas en el organismo. Por lo tanto, nos podemos encontrar personas en peso normal con problemas de salud y personas con sobrepeso que no tienen problemas de salud porque la masa muscular y la alimentación que tienen, etcétera, pues sus niveles de toxemia en el organismo no son muy elevados, simplemente pues se pasa de rosca un poco con las calorías.
Aquí os pongo la tabla del índice de masa corporal. Dependiendo del país y también un poco dependiendo de la sociedad o de la organización que, que lo maneje, pues digamos que hay algunos que son un poquito más conservadores y otros que son un poquito más estrictos. Principalmente, en el caso de la delgadez, empieza, es decir, abarca desde el 18,5 hasta el 0, ¿vale? O sea, digamos que el límite serían 18,5. Hay en algunos que directamente ya consideran el 20 como el inicio del peso normal. Pero, bueno, como os digo, ahí depende, esto es como las mediciones del colesterol, que depende del hospital al que vayas, son 220, 200 o 240. Principalmente, digamos que lo mínimo de lo que todo el mundo está de acuerdo sería el 18,5. Si tú coges tu peso, lo divides por tu estatura al cuadrado y el resultado es inferior a 18,5, estás en delgadez. Y aquí sí quiero darle mucha importancia que cualquier persona que esté dentro de delgadez tiene un problema, ¿vale? Con esto no quiero asustarte ni que nos volvamos locos. Significa que en delgadez da igual tu composición corporal, da igual que peses 1,70 m y, o sea, midas 1,70 m y peses 50 kilos de puro músculo y que no tengas ni un gramo de grasa. Tienes muy poco peso, necesitas más músculo y necesitas obviamente grasa, necesitas un mínimo. ¿Por qué? Porque si tienes poco peso significa que tienes poca grasa, por lo tanto, todo lo que es las vitaminas liposolubles no tienen suficiente espacio para ser almacenados, todos los procesos metabólicos pues también van a tener problemas y a nivel de masa muscular pues igual, ¿vale? Entonces, el siguiente baremo, que sería el peso normal, estaríamos entre 18,5 y 25 aproximadamente. Y ya a partir de 25 entramos dentro de lo que es sobrepeso y obesidad. El sobrepeso que nos iría de 25 a 30 y a partir de 30 entraría la obesidad. Dentro de los problemas del sobrepeso, los más comunes tienden a ser problemas de movilidad. ¿Por qué? Porque empezamos a pesar más de lo que el cuerpo es capaz de manejar. Esto es básicamente poner el ejemplo de un niño. Un niño pues se puede manejar bien, si le pones una mochila vacía, pues va bien, si le metes el libro de lengua, pues no va a tener problemas. Pero ya si le empiezas a meter el libro de lengua, el de mates, el de ciencias de la naturaleza, el de informática, el de inglés, el de francés, el de chino, el de alemán, si le metes 15 o 16 kilos de libros en esa mochila, pues ¿qué va a pasar con el niño? Pues que va a estar mirando al cielo, por no decir tumbado boca arriba en el suelo, porque no es capaz de llevar tanto peso a sus espaldas, ¿vale? Por eso se inventaron las mochilas con ruedas. Pero realmente con el cuerpo pasa lo mismo. Cuanto más peso hay, le va a costar más moverse. Ahora bien, aquí es lo que os explicaba antes. Si tú, por ejemplo, tienes un índice de masa corporal que te da sobrepeso, pero realmente tu porcentaje de grasa es muy bajo, quiere decir que prácticamente tu masa muscular es lo que, o sea, tu peso es lo que más tienes masa muscular. Y la masa muscular nos ayuda a tener los huesos protegidos, fuertes, y a nivel entonces de movilidad no vas a tener ningún tipo de problema, ¿vale? Por eso, cuando el índice de masa corporal nos da por encima de peso normal, hay que analizar cuánta grasa tenemos. Incluso dentro del peso normal hay que analizar cuánta grasa tenemos, porque puedes tener el peso normal y la grasa muy alta, entonces sigues teniendo un problema, aunque estés en peso normal, ¿vale? De ahí que gente con peso normal tenga problemas de salud. Dentro de lo que es los rangos de obesidad, pues ya a partir de 30 va variando también, depende de dónde lo mires, pero bueno, entre 30 y 35 se considera obesidad, entre 35 y 40 obesidad tipo 2, una obesidad bastante importante, y a partir de 40 es obesidad mórbida. ¿Por qué? Porque ya a partir de 40 tienes un mogollón de peso que ahí
imposible que sea toda de masa muscular. O sea, hay un montonazo de grasa en tu organismo y cuanto más grasa tienes, más papeletas tienes a que te den problemas de salud, problemas cardiovasculares, problemas cerebrovasculares. Diabetes tipo 2 está directamente asociado con lo que es el sobrepeso y la obesidad. ¿Por qué? Porque si tú tienes exceso de grasa, significa que tienes exceso de carbohidratos en tu alimentación, porque la insulina no para de coger todos esos carbohidratos y si no los quemas, te los almacena y te los almacena y te los almacena. Y la diabetes tipo 2 simplemente significa que tu páncreas ha decidido jubilarse antes de tiempo porque le has sobreesforzado a trabajo. ¿Vale? Entonces por eso está directamente relacionado. Ya sabiendo esto, dentro de lo que es el tema de la obesidad, necesitamos entender los tipos de obesidad, ¿vale? Hay dos tipos de obesidad dependiendo de cómo acumulamos o dónde acumulamos esa grasa. Entonces, tenemos lo que es la obesidad androide y la obesidad ginoide. La diferencia entre estas obesidades, digamos que es la zona donde tienden a acumular mayor cantidad de grasa. La obesidad androide se asocia mucho a la forma de una manzana porque digamos que la zona donde se acumula esa grasa o la tendencia en la que se suele tener a acumular grasa es en la zona media del cuerpo, lo que es más zona abdominal. Y esto es predominantemente más en hombres. De hecho, lo que es la obesidad androide está más asociada a hombres, la ginoide más a mujeres. Con la obesidad ginoide, la forma con la que se asocia es en pera. Y pues lógicamente esta tiende a acumularse lo que es la grasa más en zona de caderas y muslos. ¿Vale? Entonces, simplemente para que nosotros podamos entender qué tipo de obesidad o qué tendencia de obesidad tenemos nosotros, simplemente cogiendo el perímetro de cintura, el perímetro de abdominal, podríamos decir, ¿vale? O sea, la altura del abdomen. Y a media altura de lo que es el glúteo, de las caderas, ¿vale? Con los pies juntos, pues dependiendo de la diferencia, nos va a salir de un tipo o de otro, ¿vale? Si nosotros dividimos nuestro perímetro de barriga, nuestro perímetro abdominal, entre el perímetro de cadera, si sale en hombres superior a 1, entonces tenderíamos más a esa androide. Y si sale inferior a 1, sería más ginoide. Digamos, la tendencia es exactamente igual en mujeres, pero en vez de poner, digamos, el número neutro en 1, sería 0,8. Entonces, así simplemente pues, podemos analizar un poquito cómo es el tipo de obesidad que tenemos o la tendencia a acumular grasa que tenemos. Entonces, ya para acabar este vídeo, realmente haciendo pues un poco de repaso a lo que hemos estado hablando, ese concepto de peso ideal queda realmente un poco fuera de lo que sería la misma palabra, ¿vale? El peso ideal no tiene nada que ver con el peso, porque como hemos estado viendo, el peso es la suma de todo lo que hay en nuestro organismo. Realmente el peso ideal es donde la persona se encuentre bien, esté saludable y tanto física, anémica como emocionalmente esté estable. Porque nos podemos encontrar personas que a ojos de uno pues tenga pues un exceso de peso, pero esa persona está bien, tanto físico, o sea, no tiene ningún problema de salud, etcétera. Nos podemos encontrar personas con un ligero sobrepeso que realmente pues hacen deporte, etcétera, y su composición corporal o su grasa corporal les está en un rango saludable, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente ese dato o esos baremos que hemos estado viendo simplemente nos van a marcar, digamos, de forma estadística y un poco orientativa, según nuestra edad y según nuestra estatura, donde estaríamos un poquito englobados. Pero siempre teniendo en cuenta lo que hemos estado comentando, de que es más importante la composición corporal, es más importante cuánta grasa y cuánto músculo tenemos a cuánto peso real tenemos. ¿De acuerdo?
Entonces espero que te haya gustado esta clase y que sobre todo hayas aprendido. Si te ha gustado, compártelo para que más personas puedan pues, beneficiarse de este curso, de esta información. Dale a like y si no estás suscrito, pues suscríbete y nos seguimos viendo en futuras clases. So I said, no, 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 it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed alone, 1, 2, 3 for champions. I can't believe you're falling. No, it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me?